Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Buenas noches. Vamos a dar comienzo al Santo Rosario en latín y decimos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Confiteor de omnipotente Beata María, semper Virginem Beato Micael Arcángelo, Beato Giovanni Bautista, Santos Apóstoles Pedro men Pablo, men omnes santes, qui peccate nobis cogetione verbo et opere. Mea culpa, mea máxima culpa. Ideo precor Beata María, semper Virginem Beato Micael Arcángelo, Beato Giovanni Bautista, Santos Apóstoles Pedro men Pablo, men omnes santes, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Amén. La profesión de fe de todo cristiano. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de la Santísima Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. El primer Padre Nuestro que vamos a rezar es por el Santo Papa Francisco, por su santidad, por su conversión y por la salvación de su alma, para que exija que en todos los rincones del mundo entero haya misa tradicional, misa de ayer, de hoy, de siempre, la misa de los santos. Pater noster, ques in celi sanctificetur nomen tuum, avenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Da nobis hodie et viti nobis et vita nostra, et ne nos inducas en tentationem, por la fe, la esperanza y la caridad. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Madre de Dios, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Madre de Dios, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Madre de Dios, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, Filio, Spiritus Santo. Sicut erat in principio, nunc et semper in saecula saeculorum. Amén. Hoy, muy buenas noches. Hoy vamos a seguir con el Catecismo Mayor de San Pío X y entramos a la quinta parte de las virtudes principales y de otras cosas necesarias que ha de saber el cristiano. Estamos en el capítulo primero de las virtudes principales, en la primera parte de las virtudes teologales. ¿Qué es virtud? Virtud es una cualidad del alma que da inclinación, facilidad y prontitud para conocer y obrar el bien. 857. ¿Cuántas son las principales virtudes sobrenaturales? Las principales virtudes sobrenaturales son 7, 3 teologales y 4 cardinales. Pregunta 858. ¿Cuáles son las virtudes teologales? Las virtudes teologales son fe, esperanza y caridad. Pregunta 859. ¿Por qué la fe, esperanza y caridad se llaman virtudes teologales? La fe, la esperanza y la caridad se llaman virtudes teologales porque tienen a Dios por objeto. La esperanza y la caridad se llaman virtudes teologales porque tienen a Dios por objeto inmediato y principal, y él mismo nos las ha infundido y nos las infunde. Pregunta 860. Y nos las infunde. Pregunta 860. ¿De qué manera las virtudes teologales tienen a Dios por objeto inmediato? ¿De qué manera
Las virtudes teologales tienen a Dios por objeto inmediato. Las virtudes teologales tienen a Dios por objeto inmediato, porque con la fe creemos en Dios y creemos todo cuanto Él ha revelado. Con la esperanza esperamos poseer a Dios. Con la caridad amamos a Dios y en Él nos amamos a nosotros mismos y al prójimo. Pregunta 861. ¿Cuándo nos infunde Dios en el alma las virtudes teologales? Dios, por su bondad, nos infunde en el alma las virtudes teologales cuando nos hermosea con su gracia santificante. Y por esta razón, al recibir el bautismo, fuimos enriquecidos con estas virtudes y juntamente con los dones del Espíritu Santo. Pregunta 862. ¿Basta para salvarse haber recibido el bautismo las virtudes teologales? Para el que tiene uso de razón, no basta haber recibido el bautismo, las virtudes teologales, sino que es necesario frecuente ejercicio de sus actos. Pregunta 863. ¿Cuándo estamos obligados a hacer actos de fe, esperanza y caridad? Estamos obligados a hacer actos de fe, esperanza y caridad, en primer lugar, en teniendo uso de razón. Segundo, muchas veces en el transcurso de la vida. Y tercero, en peligro de muerte. Pater noster, ques in celis sanctificetur nomen tuum, aveniat regnum fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et debiti nobis debita nostra, sicut in nos debitibus debitoribus nostris, et non nos inducas en tentación, sed liberanos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. No me acuerdo si dije el primer misterio doloroso. Se contempla la oración y la agonía de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos y se pide la gracia y la contrición de nuestros pecados. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Gloria Padre, Filio, Espíritu Santo. In saecula saeculorum. Amen. Vamos al segundo misterio doloroso. Se contempla la flagelación
de nuestro Señor Jesucristo en el pilar y se pide la gracia de la mortificación de nuestra soberbia, de nuestros sentidos. Seguimos en el Catecismo Mayor de San Pío X, parte quinta, de las virtudes principales y de otras cosas necesarias que ha de saber el cristiano. Vamos en el primer capítulo de las virtudes principales, en la segunda parte, que es la fe. Pregunta 864. ¿Qué es fe? Fe es una virtud sobrenatural, infundida por Dios en nuestra alma, y por lo cual, apoyados en la autoridad del mismo Dios, creemos ser verdad cuando Él ha revelado y por medio de su Iglesia nos propone creerlo. Pregunta 865. ¿Por dónde sabemos las verdades que Dios ha revelado? Sabemos las verdades que Dios ha revelado por medio de la Santa Iglesia, que es infalible, esto es, por medio del Papa, sucesor de San Pedro, y por medio de los obispos, sucesores de los apóstoles, los cuales fueron enseñados por el mismo nuestro Señor Jesucristo. Pregunta 866. ¿Estamos seguros de las cosas que la Santa Iglesia nos enseña? Estamos seguros de las cosas que la Santa Iglesia nos enseña porque Jesucristo nuestro Señor ha empeñado su palabra de que la Iglesia no será engañada jamás. Pregunta 867. ¿Por qué pecados se pierde la fe? Piérdese la fe con la negación o duda voluntaria de los artículos que nos proponen para creer, aunque sea uno solo. Pregunta 868. ¿Cómo se recobra la fe perdida? La fe perdida se recobra con el arrepentimiento del pecado cometido y creyendo de nuevo todo lo que cree la Santa Iglesia Católica, Apostólica, Romana. Pedimos por la conversión de todos los que han perdido la fe, desde los pastores como el Papa, obispos, cardenales, sacerdotes y laicos. Pater noster, qua es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pater noster quotidianum da nobis hodie, et dite nobis vita nostra, sicut in nos debitibus et vitoribus nostri, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen.
Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Gloria Patri, Filii et Spiritus Sancti. Sicut erat in principio nun et semper in saecula, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Gloria Patri, Filii et Spiritus Sancti. Sicut erat in principio nun et semper in saecula saeculorum. Amén. Seguimos en el tercer misterio doloroso. Se contempla la coronación de espinas de nuestro Señor Jesucristo y se contempla la coronación de espinas de nuestro Señor Jesucristo y se pide la gracia de la mortificación a nuestra propia soberbia. Seguimos en el Catecismo Mayor de San Pío X, parte quinta, de las virtudes principales y de otras cosas necesarias que ha de saber el cristiano. Capítulo primero de las virtudes principales. En la tercera parte, lo primero de las virtudes principales. En la tercera parte de los misterios. Pregunta 869. ¿Podemos comprender todas las virtudes de la fe? ¿Perdón? ¿Podemos comprender todas las virtudes de la fe? ¿Perdón? ¿Podemos comprender todas las virtudes de la fe? No, Señor, no podemos comprender todas las verdades de la fe, porque algunas son misterios. Pregunta 870. ¿Qué son misterios? Misterios son verdades superiores a la razón, que hemos de creer aunque no lo podamos comprender. Pregunta 871. ¿Por qué hemos de creer los misterios? Hemos de creer los misterios. Pregunta 871. ¿Por qué hemos de creer los misterios? Hemos de creer los misterios porque no puede engañarse ni engañarnos. Pregunta 872. ¿Son contrarios a la razón los misterios? Los misterios son superiores a la razón, mas no contrarios. Antes bien, la misma razón nos persuade que los admitamos. Pregunta contrarios. Antes bien, la misma razón nos persuade que los admitamos. Pregunta 873. ¿Por qué los misterios no pueden ser contrarios a la razón? Los misterios no pueden ser contrarios a la razón porque el mismo Dios que nos ha dado la luz de la razón es quien nos ha revelado los misterios y no puede contradecirse a sí mismo. Por todos los que rechazan los santos misterios de nuestro Señor Jesucristo, rechazan la conversión de ellos, por todos los lobos vestidos de oveja, por todos los que rechazan la santa fe católica apostólica romana. Pater noster, ques in celis sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et debiti nobis debita nostra, sicut et nos debitibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Gloria Patri, Filio y Espíritu Santo. Sicut erat in un principio, nun et semper in saecula saeculorum. Amén. En el cuarto misterio doloroso se contempla a nuestro Señor Jesucristo los dolores que sintió y pasó con la cruz a cuestas el monte Calvario, y se pide la gracia y la paciencia en las tribulaciones. Lo ofrecemos por la salud del papá, del alma y del cuerpo, de todos los enfermos, especialmente del papá de Blanca Ramos, del tío de Walter, por todos nuestros familiares, amigos, conocidos y por conocer, por mi tío Luis, por mi tía Guille y por todos los enfermos del mundo entero, por mis hijos, por mis hijas, por Tere, por mi tío Mario, por Teresita que está malita, por Pauli que está malita y por todos los que están enfermos. Que Dios les otorgue la gracia de la salud, del alma y la del cuerpo, y todos los enfermos en el hospital. Seguimos en el Catecismo Mayor de San Pío X, en la parte quinta de las virtudes principales de otras cosas necesarias que ha de ser el cristiano. Capítulo primero de las virtudes principales. Vamos en la cuarta parte de estas virtudes y llegamos a la cuarta parte de la Sagrada Escritura. Pregunta 874. ¿Dónde se contienen las verdades que Dios ha revelado? Las verdades que Dios ha revelado se contienen en la Sagrada Escritura y en la tradición. 875. ¿Qué es la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura es una colección de libros de profetas y agiógrafos. Los apóstoles y los evangelistas escribieron por inspiración del Espíritu Santo, y la Iglesia ha recibido como inspirados. Los apóstoles y los evangelistas escribieron por inspiración del Espíritu Santo, y la Iglesia ha recibido como inspirados. Pregunta 876. ¿En cuántas partes se divide la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura se divide en dos partes: el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pregunta 877. ¿Qué contiene el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento contiene los libros inspirados escritos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta 878. ¿Qué contiene el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento contiene los libros inspirados escritos después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. 879.
¿Cómo se llama comúnmente la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura se llama comúnmente Sagrada Biblia. Pregunta 880. ¿Qué quiere decir Biblia? Biblia quiere decir colección de libros santos, el libro por excelencia, el libro de los libros, el libro inspirado por Dios. Pregunta 881. ¿Por qué la Sagrada Escritura se llama el libro por excelencia? La Sagrada Escritura se llama el libro por excelencia por la excelencia de la materia que se trata y por su autor, que es Dios. Pregunta 882. ¿Puede haber error en la Sagrada Biblia? En la Sagrada Escritura no puede haber error, porque siendo toda inspirada, el autor de todas sus partes es el mismo Dios. Pregunta 883. ¿Qué puede haber? ¿Puede haber errores en las copias o traducciones de la Sagrada Escritura? En las copias o traducciones de la Sagrada Escritura puede haber errores, o de los copistas o de los traductores, mas en las ediciones revisadas y aprobadas por la Iglesia Católica no puede haber errores en lo que atañe a la fe o a la moral. Pregunta 884. ¿Es necesaria a todos los cristianos la lectura de la Biblia? La lectura de la Sagrada Biblia no es necesaria a todos los cristianos porque ya están enseñados por la Iglesia, pero es muy útil y se recomienda a todos. Pregunta 885. ¿Puede leerse cualquier traducción vulgar de la Biblia? Puede leerse cualquier traducción vulgar de la Biblia con tal que esté reconocida como fiel por la Iglesia Católica y vaya acompañada con las explicaciones aprobadas por la misma. Pregunta 886. ¿Por qué solo pueden leerse las traducciones de la Biblia aprobadas por la Iglesia? Solo pueden leerse las traducciones de la Biblia aprobadas por la Santa Iglesia porque ella es la que guarda legítimamente la Sagrada Biblia. Pregunta 887. ¿Por quién podemos conocer el auténtico servido de las Sagradas Escrituras? El sentir auténtico de las sateadas Escrituras solo podemos conocerlo por la Iglesia, porque solo la Iglesia no puede errar en su interpretación. Pregunta 888. ¿Qué debe hacer el cristiano a quien le ofrece una Biblia a algún protestante o emisario de los protestantes? Ojo en esta. Repite el amor. 888. ¿Qué puede hacer un cristiano a quien le ofrece una Biblia a algún protestante o emisario de los protestantes? El cristiano a quien se le ofrece una Biblia a algún protestante o emisario de los protestantes debe de rechazarla con horror, como prohibida por la Iglesia, y si la hubiese recibido sin darse cuenta, debería inmediatamente arrojarla a las llamas o entregarla a su párroco. Pregunta 889. ¿Por qué la Iglesia prohíbe las Biblias protestantes? La Iglesia prohíbe las Biblias protestantes porque o están alteradas y contienen errores. ¿Protestantes? La Iglesia prohíbe las Biblias protestantes porque o están alteradas y contienen errores o porque faltándoles la aprobación y notas declarativas de los sentidos oscuros pueden dañar la fe. Por esto, la Iglesia prohíbe hasta las traducciones de la Sagrada Escritura aprobadas antes por ella. Pero
reimpresas después sin las explicaciones aprobadas por la misma. Recordemos que la Sagrada Escritura fue presentada al mundo entero ¿por quién? ¿Por quién? ¿Cómo se llama el Papa que la presentó al mundo entero? Papa Dámaso I, en el año 382. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, via voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, debiti nobis debita nostra, sicut et nos debitibus debitoribus nostri. Y no nos inducas en tentacionem, se libéranos a malo. Amén. Por la conversión de todos los herejes cismáticos, masónicos, protestantes, cismáticos, judíos, musulmanes y la de todo el mundo entero. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, nun et semper, in saecula saeculorum. Amén. Quinto misterio. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, nun et semper, in saecula saeculorum. Amén. Quinto misterio doloroso. Se contempla la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y se pide la gracia del amor de Dios y la redención de todas las almas. Vamos a la quinta. Bueno, no, vamos a seguir a la cuarta. Es muy importante que volvamos a reafirmar estas preguntas de la Sagrada Escritura. Pregunta 874. ¿Dónde se contienen las verdades que Dios ha revelado? Las verdades que Dios ha revelado se contienen en la Sagrada Escritura y en la tradición. ¿En cuántas partes se divide la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura se divide en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué contiene el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento tiene los libros inspirados escritos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y en el Nuevo Testamento se contienen los libros inspirados escritos después de la venida del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama comúnmente la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura se llama Sagrada Biblia. ¿Y qué quiere decir Biblia?
Biblia quiere decir la colección de todos los santos libros, el libro por excelencia, el libro de los libros, el libro inspirado por el mismo Dios. ¿Por qué la Sagrada Escritura se llama libro por excelencia? La Sagrada Escritura se llama por libro por excelencia por la excelencia de la materia de que trata por su mismo autor, quien es Dios. ¿Puede haber error en la Sagrada Escritura? En la Sagrada Escritura no puede haber error alguno, porque siendo toda inspirada, el autor de todas sus partes es el mismo Dios. Puede haber errores en las copias o traducciones de la Sagrada Escritura. En las copias y traducciones de la Sagrada Escritura puede haber errores, o de las copiosas, o de los traductores, mas en las ediciones y revisadas y aprobadas por la Santa Iglesia Católica no puede haber errores en lo que atañe a la fe o a la moral. Ahora, ¿por qué solo se pueden leer las traducciones de la Biblia aprobadas por la Santa Iglesia? Solo se pueden leer las traducciones de la Biblia aprobadas por la Santa Iglesia porque ella es la que guarda legítimamente la Biblia. Recordamos, ¿quién la presentó la Biblia al mundo entero? Fue el Papa Dámaso I en el año 382, a pesar que los protestantes nieguen esta verdad. Pregunta 888. ¿Qué debe de hacer el cristiano a quien se le ofrece una Biblia, algún protestante o emisario de los protestantes? ¿Repite eso, amor? ¿La respuesta? El cristiano a quien le ofrece una Biblia a algún protestante o emisario de los protestantes debe rechazarla con horror como prohibida por la Iglesia, y si lo hubiese recibido sin darse cuenta, debería inmediatamente arrojarla a las llamas o entregarla a su párroco. 889. ¿Por qué Debería inmediatamente arrojarla a las llamas o entregarla a su párroco. 889. ¿Por qué la Iglesia prohíbe las Biblias de los protestantes, Walter? La Iglesia prohíbe las Biblias protestantes porque están alteradas o contienen errores, o porque faltándoles la aprobación y nota declarativas de los sentidos oscuros pueden dañar a la fe. Por esto la Iglesia prohíbe hasta las traducciones de la Sagrada Escritura aprobadas antes por ella, pero reimpresas después sin las explicaciones aprobadas por la misma. Sí se aclaró ese punto, espero y que sí. Así llegamos a la parte número 5. Recuerda que las virtudes que nos está diciendo debe de ir, dice, ¿dónde se contienen las verdades que Dios ha revelado? Las verdades que Dios ha revelado se contienen en la Sagrada Escritura y en la tradición. Esa es la pregunta 874. Entonces, la Escritura debe de ir de la mano con la tradición. Así llegamos a la quinta parte, la tradición de estas virtudes que el cristiano debe de saber. Virtudes principales. Pregunta 890. ¿Qué es la tradición? La tradición es la palabra de Dios no escrita, sino comunicada de viva voz por nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, transmitida sin alteración del siglo en siglo por medio de la Iglesia hasta nosotros. Pregunta 891. ¿Dónde se contienen las enseñanzas de la tradición? Las enseñanzas de la tradición se contienen principalmente en los decretos de los concilios, en los escritos de los santos padres, en los documentos de la Santa Sede y en las palabras y usos de la Sagrada Liturgia. Pregunta 892. ¿Qué caso hemos de hacer a la tradición? A la tradición hemos de tener el mismo respeto,
que a la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura. Pedimos de verdad la gracia de poder volver a la misa tradicional, a la misa de ayer, de hoy, de siempre, y que en todos los rincones del mundo entero haya misa tradicional, especialmente en Maracaibo, Venezuela. Recordamos que no debemos de aceptar ni nada, ni la Biblia, supuesta Biblia, de los protestantes. Si tenemos algo de libros que son protestantes, a quemarlos, o dárselos a su párroco. Y recordar que todo lo que contiene la fe y donde están las verdades que Dios mismo ha revelado están y se contienen tanto en la Sagrada Escritura como en la tradición. No podemos ir solo Escritura. Solo Escritura es como lo que quieren ahorita hacer el Novus Ordo Seculorum y también el modernismo. No, los protestantes solamente dicen eso porque les falta la fe y no creen en todas las verdades que el mismo nuestro Señor Jesucristo nos ha revelado. Por la conversión de todos ellos y por toda la santidad de todas las familias y por cada uno de ustedes, familia, que están aquí. Pater noster, quaes in celis, sanctificetur nomen tuum. Avenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis vita nostra, sicut nos debitibus debitoribus nostris, et non nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Dice Adonai, por la iglesia perseguida y sus perseguidores, por la conversión de sus perseguidores y por todos los que son perseguidos. Pater, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Gloria al Padre, Filio, Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Mater Misericordia. O bone Iesus, de vita nobis, de vita nostra, salvanos allá en infernis, perso in cielo mones animas, traserti enesque misericordia tua, maxima indigens, amen. Requiem aeternam donais Domine, recacen en paz. Salve Regina, Mater Misericordia, vida, dulce spes nostra salve. A ti clamamos exulis fili Heaven. A ti suspiramos, gementes eflentes, in lacrimam vale. Ea ergo abogada nostra, y los tuos misericordes oculos nos converten. E Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos auxilium ostende. O clemen, o pia, o dulce Virgo María, ora pro nobis Santa Dei Genitis, un digni efficamorum promissionibus Christi. Oración a Cristo Rey por la patria. Señor nuestro Jesucristo, Rey de las naciones y de los corazones, Dios que todo lo creaste, lo redimiste y has hecho nuestro pueblo cristiano.
Mira con ojos benévolos a esa nuestra querida patria consagrada a tu Santísima Madre, y escucha a tus hijos que quieren volver a ti. Oh Señor, cristianos hemos nacido, cristianos queremos ser. Nuestra patria es historia católica, y su destino de grandeza es llevar tu nombre como bandera. Atiéndenos, Señor, en esta jornada ciega, y si está en tu santísima voluntad, aparta de nosotros este cáliz de amargura, dándonos la gracia de reconquistarte la patria. Que tu Santísima Madre, Reina nuestra, conductora y vencedora de la lucha al final, aplaste la cabeza del enemigo que avanza extendiendo su poder internacional. Que el ángel que custodia nuestro suelo aparte de nosotros la perfidia siniestra, el terror comunista y la siniestra masonería. Aniquilen tus arcángeles a las sectas invasoras y guardan a nuestras juventudes de la corrupción mental y moral. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Y si prefieres para nosotros la noche oscura de una pasión nacional, te pedimos, Rey de los Reyes, no permitas que tu pueblo sea el traidor. Antes prepáranos, seanos el triunfar en el martirio, para la gloria de tu divina majestad, en reparación por tanta historia laica, y para que bajo el manto de la Virgen soberana te adoremos en la patria eterna junto a los que lucharon por mí. Por ti, amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas me separe de ti, del enemigo malo. Defiéndeme, y a la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos y tus ángeles te alabe y te bendiga por los siglos sin fin. Amén. Santo Micael Arcángelo, deféndenos imprelio contra iniquitiam incidas diabli esto presidium. Imperiti eli Deus supplices deprecamur, tuque principe milicia celestis. Satana maliosco spiritus malignos, cuya perdición en animarum per vagantum in mundo. Divina virtud en inferno detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, para que el día de mi muerte me lleves a los pies de Jesús y de María, y tenga piedad y misericordia del alma mía. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias por haber rezado con nosotros el Santo Rosario. Gracias por seguir con nosotros aprendiendo de la Santa Fe Católica. Creo que yo he aprendido muchísimo. Espero ustedes también aprendan mucho cada día que pasa. Viva Cristo Rey y viva María Santísima. Y decimos: la Virgen María es nuestra protectora, nuestra defensora. No hay nada que temer. Vence al mundo, demonio y carne. Guerra, guerra contra Lucifer. Vence al mundo, demonio y carne. Guerra, guerra contra Lucifer. Dulce Madre, no te alejes, tu vista a nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, solo nunca nos dejes. Nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Feliz y santa noche, muchísimas gracias por haber estado aquí. Viva Cristo Rey. Con el favor de Dios nos vemos mañana a la misma hora, alrededor de las 8 de la noche. Viva Cristo Rey, que pasen bendecida y santa noche. A seguir aprendiendo. Mañana culminamos esta quinta parte de mañana culminamos la quinta parte sobre lo que respecta a las virtudes. Teologales. Y vamos para entrar al capítulo de los dones del Espíritu Santo, teologales y cardinales. Entonces, aprender, ¿verdad?